Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el lugar y a la hora que nos vean. Bienvenidos una vez más a un video más de VideoJabs. Ok, el día de hoy vamos a darle continuidad a la formulación del elemento CST que empezamos a ver en el video de acá arriba. Y la vez pasada estuvimos formulando todos los vectores de esfuerzos y deformaciones. Hicimos algunos ejemplos para ir acompañando, digamos, la densidad teórica, ¿no?, que tenía el problema anterior. Ahora vamos al problema de optimización. Ya hablamos un poco de la discretización y de la interpolación. El día de hoy vamos a hablar de la optimización. Y para esto vamos a tomar el funcional de energía potencial total. Este ya lo estuvimos revisando en la clase de modelación finita, precisamente para ver los elementos de barras, de vigas y de marcos, ¿no? Pero ahora lo vamos a aplicar a CST. La idea es muy similar. Acuérdense que tenemos un término de energía potencial de deformación en el elemento, el cual queda definido por esta integral, y tenemos tres términos de trabajo, dos continuos, uno a través del volumen, conocido como el término de fuerzas de cuerpo, ¿no? Y también tenemos un término a lo largo de lo que sería el límite, conocido como el término de fuerzas de tracción distribuida, ¿no? Finalmente hay que incluir en el vector de fuerzas lo que se conoce como el término de fuerzas puntuales, tal y como lo estamos poniendo acá, ¿no? Entonces, este es el término de la energía potencial total. Ahora lo que tenemos que hacer con esa energía potencial es, a partir del principio de trabajo virtual, optimizarla en torno al desplazamiento e igualarla a cero finalmente, ¿no? Y eso nos va a dar un estado de equilibrio que va a finalmente poder formularse en elementos finitos, ¿no? Bueno, ahora lo que sigue es, bien, ya que tenemos toda esta información, vamos a empezar a sustituir la información en torno a la placa que tenemos en el problema. En caso de que no lo recuerden, el cuerpo de placa que vamos a estar trabajando es este que tenemos acá. Por lo tanto, el problema lo vamos a retomar, pero ahora a través de la optimización del problema de energía potencial. Entonces esta figura la retomamos y aquí lo que vamos a hacer es primero enfocarnos en el volumen. Sabemos que el volumen es igual al diferencial de área por el espesor. En este caso todos los elementos van a tener el mismo espesor. Lo que va a cambiar es el área de estos mismos, sobre todo de los elementos, ¿no? Como ya también lo estuvimos viendo en la clase pasada. Por lo tanto, esta integral se va a convertir en una de área y finalmente esto de aquí se va a convertir en un diferencial de área. Lo mismo vamos a estar trabajando con el vector de fuerzas de cuerpo, que ahora este también se va a hacer un integral de área. Así como en el caso de la integral de la fuerza de tracción, vean ustedes que la tracción no la vamos a representar en un área, sino en un perímetro por donde se está aplicando dicha fuerza. Por lo tanto, la fuerza de tracción multiplicada por la distribución va a terminar siendo igual al espesor por la longitud de ese perímetro, ¿no? En una integral de línea. Y finalmente, como siempre, de forma puntual, estamos aplicando los desplazamientos. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es, primero, trabajar el problema continuo y tratar el volumen como un área por unidad de espesor, ¿no? Finalmente, el problema simplemente se discretiza, por lo tanto, nos vamos a enfocar no tanto en el cuerpo continuo, sino en cada uno de los elementos que conforman mi sistema. Acuérdense que al final de cuentas tenemos que pasar de la primera figura a la figura ya mallada, ¿no? Por lo tanto, nos traemos esta figura, la ampliamos un poco para que quede claro, y aquí lo que vamos a hacer es la suma de todos esos elementos. Por lo que aquí lo que vamos a tener es que esa integral
va a ser una sumatoria de todos los elementos y nosotros vamos a tener un integral a lo largo del elemento de estos términos de acá. Ay, una disculpa. Ok. Muy bien. Menos la integral. Ok, aquí igual, ¿no? Vamos a ir sumando todos los elementos y la integral ya va a ser a lo largo del elemento. Esto de aquí va a quedar exactamente igual. Lo mismo para el tercer elemento, que es, en este caso, sumatoria de elementos a lo largo de la línea de UT, T, T de L, ¿no? Y finalmente pues tenemos el vector de fuerzas puntuales, que también vamos a estar trabajando al ratito, ¿no? Ahora, lo que corresponde es, vamos a ir sacando la integral de cada elemento. Nos vamos a enfocar en un solo elemento y vamos a trabajar esta expresión. Vamos a trabajar esta expresión. Vamos a trabajar esta otra expresión. Por cierto, la última expresión no es necesario porque ya está puntualizada. Es decir, al final de cuentas nosotros tenemos que dejar esto para que la ecuación, digamos, continua y diferencial que teníamos acá arriba, que pues se resuelve por medio de una integración, vaya quedando de forma discreta, ¿no? Entonces, en esta primera parte del análisis nos vamos a enfocar pues en el término de energía potencial por deformación, ¿no? Ya que hay algo bien importante. Nos vamos a traer entonces el término que está aquí en el cuadrado y nos vamos a enfocar en esta integral, ¿no? Bueno, ¿cómo la vamos a manejar? Primero, vamos a traernos unas definiciones importantes. Y esas definiciones importantes van a ser las que tengo acá, tanto la del esfuerzo como la de la deformación. En este caso, tenemos que la deformación es igual a B por Q. El vector B es un vector que también sacamos la clase pasada, que es un vector de deformación-desplazamiento. Y de manera similar, vamos a sacar lo que es el vector el término de esfuerzos, ¿no? En este caso el vector de esfuerzos es básicamente lo mismo que el vector de deformación aplicando la ley de Hooke. Entonces aquí lo único que hacemos es E por B por Q. Y estas dos expresiones que habíamos trabajado la clase pasada las vamos a sustituir aquí. En este caso sigma va a estar transpuesto. El módulo se puede dejar sin ningún problema, es un escalar. Y aquí lo que va a pasar es que sigma al estar transpuesto me va a transponer también el orden de los elementos aquí vectoriales y matriciales. Luego el epsilon, esto significa que esto es B por Q. Y finalmente aquí tenemos TdA, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a hacer es sacar las Qs, porque los vectores de desplazamiento nodal, que son los que tengo aquí, tengo acá, son independientes independientemente del punto donde me encuentre dentro del elemento que está representado por el área. Puede ser cualquier elemento, imagínense, por ejemplo, estamos en el 11. Independientemente del punto que yo me encuentre en el elemento 11, el desplazamiento de 6, de 7 y de 10 va a ser exactamente igual. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, esos términos se pueden sacar de la integral. Vean ustedes que esto lo vamos a dejar así. Aquí tenemos E, aquí tenemos B, que tiene que estar transpuesta también por B y TdA, ¿no? Vean ustedes que esta integral, al estar ya terminada, la Q se puede sacar. La razón por la que estamos haciendo ese acomodamiento es porque más adelante nos va a servir para otra cosa, ¿no? Cosas que también se pueden sacar de la integral. Bueno, pues se puede sacar de la integral casi todo, porque todo es constante. Tenemos la ventaja de que esto es un CST, y CST significa que epsilon y sigma son constantes, ¿verdad? Entonces, veamos. La B también es constante, eso también lo probamos la clase pasada. Por lo tanto, podemos ir sacando cosas de la integral, ¿no? En este caso la E, en este caso las dos B's,
y el espesor también es constante a lo largo del elemento, tal y como quedó definido. Y simplemente nos vamos a quedar con esta integral. Y es bien axiomático. La integral de área en el elemento, pues es el área en el elemento. Por lo tanto, nos vamos a quedar con un medio de Q transpuesta. Y aquí simplemente tenemos el módulo de Young. Aquí me equivoqué, este no tiene gorrito. El módulo de Young es un escalar, desde luego. Y aquí simplemente vamos a poner la E del elemento por la A del elemento por la T del elemento. Y finalmente aquí hacemos una multiplicación de las dos B's. Y aquí nos quedamos finalmente con la Q. ¿Para qué sirve tener una expresión como esta? Bueno, por cierto, para el caso de la ley de Hooke, omití algo. Algunos ya lo debieron haber notado. La ley de Hooke para este tipo de elementos es sigma es igual al vector D, a la matriz D por epsilon, ¿no? Sí. Entonces no es ningún escalar. No es ningún escalar. Y aquí lo podemos poner de la siguiente manera. Aquí lo podemos poner. Y esto quedaría D por E, como ya lo definimos al inicio de la primera lección, dBQ. Hagamos las correcciones correspondientes. La D, como es un vector simétrico, la transpuesta es igual a ese vector, por lo tanto no afecta. No es necesario ponerle una transpuesta D. Y aquí igual, ¿no? Ahorita me acordé que le quise poner el gorro, ¿no? Aquí vamos a acomodar esto. Y finalmente, pues esto queda así. También este vector D, esta matriz D, es constante. Y pues finalmente vamos a tener, ya dejándolo de manera congruente. Ok, nomás una cosa. Si yo tengo el sigma de BQ, acuérdense que va en orden contrario, Q, B transpuesta D, eso sí. Entonces aquí, Q, B transpuesta D. Entonces aquí lo que se hace también es que para que haya congruencia, la D tendría que estar acá adentro. Y ahí está, ¿no? Ya corregido. Bueno, y esta tripleta siempre se tiene que respetar, ya que estamos aquí. Esta tripleta, aquí está, la Q ya la sacamos. Y finalmente de la integral se saca también esto, por el espesor obviamente, no lo olvidemos. Y bueno, finalmente aquí tenemos una T, ¿no? Y finalmente, vean ustedes que A, pues va a ser el único escalar junto con la T. Por lo tanto, ya me queda la expresión terminada de esta manera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la idea de haber hecho esto? Primero, recuerden que la idea de haber hecho esto es que hay una analogía. Y la analogía es que en un resorte, la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado. Sabiendo que X es análogo a las Qs, yo tengo por analogía que la K del resorte es igual a la matriz de rigidez local del elemento. Entonces vemos aquí que la matriz de rigidez local del elemento es BT de B T por A. Por cierto, A no lleva gorro. Es una constante. Y es un escalar. Y ahí tenemos la matriz de rigidez. Ahorita no la vamos a desarrollar porque es algo que se puede trabajar a la hora precisamente de... Es algo que se puede trabajar precisamente a la hora de programar este problema. Porque vamos a estar codificando. Luego, de regreso, si nosotros tenemos esta expresión, básicamente nos va a quedar lo siguiente. Bueno, aquí nosotros vamos a tener, por lo tanto, aquí nosotros tenemos primero que, en consecuencia, esta integral simplemente quedó como un medio de Q transpuesta. Todo esto es la K del elemento por Q. Y si nosotros, ahora sí, como lo vimos acá más arriba, sumamos esas contribuciones, por cierto, cuando nosotros aplicamos la sumatoria, un medio no va.
decidimos dejar todo, porque el 1 medio también es parte del desarrollo. Así que aquí lo único que se hace es la sumatoria de esto. Y pues, ay, aquí no sé qué pasó. Ay, perdón. Y la sumatoria de esto, pues es la sumatoria básicamente de esto, ¿no? Y bueno, este proceso que estoy manejando aquí recibe el nombre de ensamble, por lo que al final voy a tener un medio del desplazamiento global por la K global por la Q. Y esta expresión la vamos a guardar para más al rato. ¿Cómo pasamos entonces de la sumatoria de K a la K global? Bueno, pues por el ya conocido proceso de ensamble, ¿no? Bien. Ahora, eso fue solamente el primer término. Ahora vamos a trabajar el trabajo ocasionado por la fuerza de cuerpo. Vamos a suponer que todos los elementos van a tener una fuerza de cuerpo constante, ¿no? Y para eso, me voy para arriba. Parte 2, fuerza de cuerpo, ¿no? Ahí está. Trabajo por fuerza de cuerpo, ¿no? Y aquí lo que sigue es tomar, aquí vamos a hacer una serie de cálculos, ¿no? Y nos vamos a enfocar ahorita en un solo elemento, como lo hicimos hace rato, ¿no? Bueno, nos vamos para abajo y vamos a desarrollar la fuerza de cuerpo. Ahora, en este caso, vamos a enfocarnos en este término de acá adentro, UT por F. Esto de aquí sale de las definiciones que teníamos acá arriba. UT y F. Vámonos para arriba. ¿Cómo definimos estos vectores? Y esto lo definimos como V y F lo definimos como Fx, Fy. Entonces, la U transpuesta va a ser V horizontal y la otra es ya un vector vertical. Entonces, UT va a ser igual a la componente U de desplazamiento y V de desplazamiento, y el otro son las componentes de fuerza de cuerpo, ¿no? Entonces ahí yo tengo UFX más VFY. Eso obviamente se mete por sustitución a la integral que ya tenemos. Entonces tenemos UF de X más V de F de Y, T de A, ¿no? Bueno, ahora pensemos un poquito. Ya habíamos nosotros trabajado también con las funciones de U y con las funciones de V a través de la interpolación. Acuérdense cuando estuvimos trabajando lo de la isoparametría. Vamos a irnos un poco para atrás y vean ustedes que nosotros ya teníamos definido tanto U como V, y esto de acá lo vamos a traer para acá abajo. Voy a estar yendo y viniendo, así que espero no marearlos mucho. Bien. Entonces, aquí vamos a poner, recordando que, y aquí nosotros vamos a poner esto, y lo hacemos más grande, ¿no? Esto nos lo va a dejar en términos de la interpolación, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos interpolando y pues va a quedar ya en términos también de los desplazamientos obtenidos al momento de resolver el problema de elemento finito. Entonces U es igual a N1 Q1 más N2 Q3 más N3 Q5, ¿no? Y esto se multiplica por F de X más V, que es N1 Q2 más N2 Q4 más N3 Q6. Todo esto multiplicado a su vez por T y todo integrado en A. Desde luego, aquí lo que sigue es ir aplicando las multiplicaciones. Vamos a hacer un poquito de desarrollo. Y pues, por ejemplo, la primera integral me quedaría N1 Q1 F de XT de A.
y nos vamos más N2 Q3 f de x t de a más N3 Q5 f de x t de a. A veces, tengo que ser sincero, muchos me podrán preguntar por qué hago esto en vez de saltármelo, porque quiero que estos desarrollos queden lo más claro posibles para que usted público esté satisfecho con y vea también de dónde sale todo, ¿no? Porque a veces de la teoría es posible decir, ah, mira, por eso hago esto, ¿no? Es muy raro cuando hago una suposición y usualmente la realizo cuando sé que me estoy desviando mucho del tema. Aquí estoy consciente que no es el caso. ¿Ok? Bien. De hecho aquí, por ejemplo, algunos pasos cuando son relativamente repetitivos, también podemos en mi explicación usar copy-paste, copia aquí, copia acá. Obviamente con la diferencia ahora que los términos de n y q no son iguales. Pero aquí, ok, perfecto. Ya está. Ahora, esto es N2Q4 y N3Q6, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, ya dijimos que en este tipo de integrales, lo que es el desplazamiento, la fuerza de cuerpo y el espesor son constantes. Entonces al final solamente me queda eso, ¿no? Luego aquí me queda Q3 fxt y me queda N2DA. Y finalmente más Q5 f de x t elemento N3DA. Bueno, las fuerzas de cuerpo, ¿qué son? No son fuerzas distribuidas en una superficie. Son usualmente fuerzas distribuidas a lo largo de todo el cuerpo, todo el volumen, usualmente debido a atracción gravitacional o al propio o atracción electromagnética, ¿no? Igual aquí vamos a hacer lo mismo con los otros términos. Q2 FYT, N1DA, luego Q3, no, mentira, Q4 FYT, N2DA, más Q6 FYT, N3DA. Ahora tenemos estas integrales. Las funciones de interpolación no son constantes en todo el cuerpo. Sin embargo, podemos interpretar estas integrales como volúmenes, ya que nos están dando una base que es el diferencial de área y una altura que es el valor que va a adoptar la función de interpolación. Y para eso nos vamos a basar en estas figuras que estuvimos también trabajando la vez pasada. Si se dan cuenta, estamos yendo y viniendo. Pero bien, el chiste es precisamente que ustedes vean de dónde viene todo. Ahora, esto de aquí lo tomo y finalmente vean ustedes lo siguiente. Aquí nosotros vamos a tener que la integral del elemento de cualquier función de interpolación con dA me va a dar básicamente la integral de estas pirámides o tetraedros irregulares. El volumen de un tetraedro viene dado por 1/3 de la base por su altura, ¿no? La base en este caso es un área, y el área de la base pues es el área del elemento, ¿no? Y su altura es igual a 1. En todos los casos es igual a 1. Así que aquí, simplificando esto, me queda 1/3 de AE. Entonces, al final de cuentas, vean ustedes que en el primer caso vamos a tener como común fx, fxt, área del elemento entre 3, y aquí vamos a poner q1 más q3 más q5, ¿no? Y pues para el caso del otro va a ser f de yt igual área del elemento entre 3, y aquí ponemos q2 más q4 más q5. Bueno, ¿cómo vamos a adoptar todo esto? Aquí es donde viene lo importante, ¿no? Nosotros, por un lado, podemos ir factorizando los términos de q, dejando un vector qt.
El vector Qt quedaría de la siguiente manera. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, representando los 6 grados de libertad del elemento CST. Posteriormente, vemos que, independientemente del término, siempre vamos a tener este factor común, el espesor del elemento por el área del elemento entre 3. Y finalmente, esto de aquí va a corresponder a un producto vectorial, donde Q1, todo este término de Q1 TAE entre 3 está multiplicado por la fuerza de cuerpo X, los pares están en FY, impar Fx, par Fy, Fx, Fy. Si ustedes trabajan esa factorización, lo que les va a quedar es esta expresión de acá. Si ustedes hacen esta operación, van a llegar a los términos de arriba sin ningún problema, ¿no? Entonces, al vector de acá arriba lo vamos a llamar Qt, y a este otro, ya simplificado, ya integrado, es al que le vamos a llamar el vector de fuerzas. Y este le vamos a llamar como Fe. Pregunta. Este es solamente un solo elemento. En consecuencia, nosotros, por lo tanto, la sumatoria de estas integrales, pues me va a dar la sumatoria de Qt por Fd. Esto va a corresponder a otro ensamble, que es básicamente Qt por Fd. Y este término lo vamos a guardar para más al rato. Pero lo importante no es solamente el término al que llegamos aquí, sino a los resultados intermedios del vector de fuerzas, ¿no? Luego, tercera parte. Porque la parte 3 va a corresponder a lo que se relaciona con el vector de fuerzas de tracción. Y eso lo vamos a poner acá. Y aquí colocamos parte 3. Vector de fuerzas de tracción. Bien. Ahora, colocamos esto aquí. Y aquí se realiza algo similar a lo que estuvimos trabajando hace rato, ¿no? En este caso, primero, sabemos que U es igual a U y V, ¿no? Por su parte, sabemos que el vector de tracción se puede también descomponer en X y en Y, porque la carga distribuida puede estar descompuesta en estas dos componentes. Bueno, aquí está pues a lo que yo me refería, las dos componentes de la fuerza de tracción. Ahora, si nosotros hacemos esa multiplicación de tal manera que la U esté transpuesta y esta está así, realmente la U transpuesta va a estar así, mientras que la fuerza de tracción va a quedar así, ¿no? El vector de tracción. Ok. Veamos. Ahí nosotros tenemos Tx y Ty. Ok. Nada más para comprobar, este es 1 por 2 y este es 2 por 1, ¿no? Y me queda 1 por 1. Entonces la expresión que me queda aquí adentro es U por Tx más V por Ty, espesor por longitud perimetral, que es, digamos, la línea donde está apoyado la fuerza distribuida, ¿no? Aquí vamos a aplicar isoparametría, pero lo vamos a hacer no de 3 nodos, sino de 2. Es decir, ¿cómo se llama? Interpolación isoparamétrica, ¿no? En este caso vean aquí el nodo 1 y vean acá el nodo 2. Por lo tanto aquí vamos a poner U es igual a N1 por Q1 más N2 por Q2. En este caso pues N1 lo vamos a definir como Xi y N2 lo vamos, nada más para este caso,
porque están involucrados solo dos nodos. Y este es 1 menos i, de tal manera que n1 más n2, como siempre, igual a 1, ¿no? Y v es n1 por q2 más n2 por q4, ¿no? De tal manera que aquí está mal, este tiene que ser q3. Siempre las q's están acomodadas de tal manera que el desplazamiento en x es impar y el desplazamiento en y es par, ¿no? Lo mismo se trabaja para las fuerzas de tracción. En este caso se puede poner n1 tracción 1 más n2 tracción 2. Y lo mismo para y, n1 tracción y1 más n2 tracción y2. Y obviamente esto va a implicar una serie de multiplicaciones, desarrollando el término que ya tenía acá arriba. Así que, entonces, desarrollando, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Coma. Aquí va a ser la integral de L utx más vty t de L. Me va a quedar u por tx. En este caso, más v por ty, ¿no? Entonces, u por tx me va a quedar primero u, que es todo esto. Y esto lo vamos a multiplicar por tx, que es este acá, ¿no? Bueno. Y para v se hace exactamente lo mismo. Listo. ¿Sí? Va a parecer, como siempre, un poco talachero, pero al final va a valer la pena t de L, ¿no? Y ya está. Sí, porque el diferencial es longitudinal. Bueno, ahora hagamos el desarrollo de la multiplicación. Vamos a enfocarnos un poco. n1 por n1 es n1 al cuadrado por q1 por tx1. Luego viene primero first, primeros. Luego externos, outer, o sea, sigue n1 por n2 por q1 por tx2. Luego, ¿qué sigue? Los internos, n2, n1, otra vez n1, n2, q3, tx1. Y finalmente n2 al cuadrado, q3, tx2, ¿no? Bien. Ahora sí, dejando todo junto, ya de una vez tenemos n1 al cuadrado por q2 ty1, porque estoy multiplicando este por este. Luego multiplico este por este y me va a quedar n1, n2, q2 ty2. Luego vamos a multiplicar este por este, que son los internos, y me queda n1, n2, y luego queda q4 ty1, y finalmente este por este va a quedar n2 al cuadrado por q4 ty2, ¿no? Y todo esto se cierra t de L. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar acerca de las integrales, pues acuérdense, la integral de una suma pues es la suma de las integrales. Y lo más importante, los valores de las q's nodales son constantes, en este caso a lo largo de toda la línea. Los valores de tx1 y tx2 también, porque es como se va a distribuir la fuerza distribuida en cada uno de los dos nodos. Entonces, por ejemplo, simplificando esto, vamos a tener que n1 al cuadrado de L va a estar multiplicado por el espesor del cuerpo, que ese es constante también. Y aquí yo tengo q1, tx1, y ¿dónde está el otro n1? El otro n1 al cuadrado, por cierto, está por acá, ¿no? Que es más q2 ty2. Bien, veamos dónde más hay n1 al cuadrado. Creo que ya es todo. Bien, después viene la integral de n1, n2.
igual esta queda acá adentro, dl. Obviamente estas son integrales de longitud. Y lo que queda acá afuera va a ser todos los términos, ¿no?, que involucran n1, n2, empezando por q1, tx2, q3, tx1, luego viene q2, ty2, y finalmente q4, ty1, ¿no? Finalmente, para los términos de n2 al cuadrado, nosotros vamos a tener, aquí está, q3 tx2 y q4 ty2. Bien, ahí está, ya casi simplificar esta expresión. Obviamente tenemos que sacar las integrales de esos términos que tenemos ahí. Primero que nada, tenemos lo que es la longitud, y esa longitud tiene que estar en términos de... pero recordemos que tenemos estas funciones de... Y precisamente para esto son estas funciones de en coordenadas naturales. O no, más que aquí no va. Ya está. Primero, para interpolar, pero también nos son útiles para hacer las integrales que nos salen mucho más sencillas, ¿no? Por ejemplo, pensemos que dl es lo mismo que la longitud del tramo multiplicado por el diferencial de xi. Entonces, vamos a enfocarnos en estas tres integrales. Veamos entonces que esta integral de acá, que voy a simplificar, es la integral de n1 al cuadrado, o sea, de xi al cuadrado, lc por dxi, ¿no? Y pues, acuérdense que aquí las coordenadas naturales no van a estar de menos 1 a 1, sino acabo de establecer mi origen en L1 y mi final en L2. Por eso estoy tomando la LC completa, ¿no? Bueno, con esto yo sé que la LC la puedo sacar de la integral y finalmente me queda esta expresión fácil de manejar. En este caso me queda xi cúbica entre 3 de 0 a 1 y esto termina siendo LC sobre 3. Este valor va a corresponder a este valor. Y aquí ya podemos ir simplificando. Entonces, tenemos q1 tx1 más q2 ty2. Todo esto por el espesor del elemento multiplicado por la longitud del perímetro entre 3. Eso sería el primer término. Para el segundo término, pues igual, nos traemos esto de acá y nos vamos a enfocar en la integral. Voy a bajar esto un poco, ¿no? Y ahora trabajamos esta integral. Mismos principios. En este caso, igual. Vamos a integrar de 0 a 1 de n1 por n2, o sea, xi, 1 menos xi. Y luego aquí voy a tener LC de xi, ¿no? Bien, el LC lo puedo sacar. Y nos va a quedar la integral de esto de 0 a 1, ¿no? Xi por 1, xi. Y la integral de xi cuadrada sobre 2. Y xi por xi cuadrada menos xi cúbica entre 3. Esto prácticamente me queda LC, 1/2 menos 1/3, que haciendo la operación nos termina quedando 1/6, ¿no? Entonces, esto de aquí me termina quedando LC, la longitud del elemento, dividido entre 6. Y finalmente, hay que trabajar esta última parte. Voy a mover esto de acá y vamos a hacer la última integral, ¿no? En este caso, veamos, tenemos esto de acá.
Entonces ahí nomás me voy a enfocar en este integral, lo otro no. Ok, y aquí yo voy a tener primero de 0 a 1, 1 menos psi elevado al cuadrado. Y aquí vamos a poner LC por dxi, ¿no? Bien, primero vamos a sacar las constantes. Podemos expandir ese binomio. O bien, no, sí, por ahorita sí. Y esto me queda 1 menos 2xi más xi cuadrado dxi, ¿no? Ya con el LC afuera. Y pues aquí tenemos LC. Y es la integral de 1 es xi. La integral de 2xi es xi cuadrada. Y la integral de xi al cuadrado es 1/3 de xi al cubo, ¿no? Y esto de 0 a 1. Y esto va a quedar LC 1 menos 1, porque es 1 al cuadrado, más 1/3 por 1 al cubo, ¿no? Y lo demás es puro 0. Simplificando la operación me queda LC sobre 3 también, ¿no? Y esto al final también se copia. En este caso la expresión que se copia es esto. Y se multiplica por LC sobre 3, ¿no? Así que aquí lo ponemos y tenemos LC sobre 3. Muy bien. Ahora, esto de aquí lo vamos a agrupar. Existe una manera de agruparlo para que nos dé precisamente el vector de fuerzas. Siempre el primer tip va a ser, de una vez, dejar acá afuera todas las Q's, ¿no? Segundo paso, si se dan cuenta, LC y T son términos constantes, ¿no? Asimismo, el 3, o mejor dicho, el 6. Obviamente cuando manejen esto, para el término de en medio, yo tengo que trabajar el doble. Y finalmente yo voy a tener aquí mi vector ya de fuerzas. Por ejemplo, Q1 está multiplicado por TX1 y dividido entre 3. Aquí tengo un 6, así que yo tengo que poner aquí 2TX1. Aquí yo tengo Q2 por TY2, así que aquí tengo que poner 2TY2. Luego aquí yo tengo también Q1, pero con TX2. Entonces este se viene para acá. Aquí yo tengo Q2 con TY2. Y aquí se pone Q3 está con TX1 y Q4 está con TY1, ¿no? Y luego para el último término aquí tengo 1/3, así que esto se duplica. Más 2TX2 porque está acompañado por el Q3. Y este sería 2TY2, ¿no? Y esto de acá nosotros lo vamos a llamar, por un lado, como siempre, mi vector Q. Y este vector que está aquí del espesor por la longitud entre 6, por todas esas fuerzas ya distribuidas, es lo que vamos a conocer como el vector de fuerzas distribuidas, ¿no? O de fuerzas de tracción distribuidas. Y finalmente, pues, esto es para un elemento, como ya lo hemos hecho previamente, ¿no? Entonces, con esta información, vamos a llegar a la conclusión de que la sumatoria de todo esto, que era lo que estábamos buscando por primera vez, es por lo tanto la sumatoria de esto, y pues esta integral dijimos que es QT, T, ¿verdad? Y finalmente aquí lo que vamos a poner es Q mayúscula T, y aquí vamos a poner T total o T ensamblada, ya sin el elemento, ¿no? Incluso se puede poner esto aquí que lo tenía así en forma de vector, esto lo pongo así, esto lo pongo así, y este ya sin la E de elemento, ¿no? Bueno, ahí está entonces la tercera parte. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hicimos todo esto? No solamente para ir distribuyendo las fuerzas de los vectores de rigidez, las matrices de rigidez y los vectores de fuerza, sino al final quiero llegar a una optimización. Nunca hay que perder de vista que
nosotros teníamos la siguiente expresión. Antes de haber trabajado con las tres partes, nosotros estábamos trabajando con estas sumatorias, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a poner. Aquí lo vamos a poner. Ahora estamos listos para regresar a la optimización. No, a la función de energía, ¿no? O al funcional de energía, porque es una función de funciones. Contiene varias funciones. Entonces aquí lo vamos a poner así. Y bueno, teníamos esta sumatoria. Esto de aquí se puede acomodar. Y bueno, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho de la primera parte o de la primera sumatoria? Estábamos diciendo que para la primera parte, la sumatoria de la matriz de rigidez me va a dar esto, ¿no? Entonces, esto de aquí me lo voy a traer. Y lo vamos a poner acá. Ahora, segundo término, que eso lo hicimos en la segunda parte. Para el vector de fuerzas nos dio esto, ¿no? Ojo que aquí esto ya no va. Se me pasó. Y creo que aquí voy a usar otra. Aquí voy a usar otra letra. Tal vez aquí sí. No, así está, ¿no? F, F, E. Aquí voy a usar otra letra. Aquí voy a poner fuerza distribuida. Le voy a poner F sub D. Porque la F solita la uso ya para el ensamblado completo, ¿no? Es parte de mi notación. Entonces aquí se resta lo que habíamos obtenido, ¿no? Luego, ahorita también sacamos esta otra, menos QT, por esta. Y finalmente el ensamble de la última, que tengo acá, me va a quedar también menos QT, por ensamble del vector de puntual, ¿no? Que es lo que tengo acá. Bueno, esto de aquí se puede trabajar también de la siguiente manera. Vean ustedes que todavía no he hecho el ensamble del vector de fuerzas global. Ahorita vamos a hacerlo. Vean ustedes que en los últimos términos tengo a QT o QT negativo como término común. Tengo ya el vector discretizado distribuido de cuerpo, el de tracción y el puntual. Bueno, esto de aquí, si se suma, va a ser mi vector de fuerzas y esto simplemente me va a quedar así, ¿no? Tal y como ha ocurrido con otro tipo de elementos. Bueno, listo. Ahí está ya mi expresión de energía discretizada e interpolada, ¿no? Ya con los valores de K y de F pues hacia atrás, ¿no? Hemos dejado definido todo. Ahora, ¿qué sigue? Viene ahora sí la optimización de la que tanto he estado hablando. Ahora sí ya estamos en posición de optimizar el funcional. En este caso vamos a optimizar pi con respecto de q. Se puede usar una ecuación auxiliar análoga. Esto es lo mismo que un medio de k por q al cuadrado menos q por f, ¿no? Entonces la derivada parcial del funcional con respecto de q, pues la derivada de esta cuadrática es k por q y la derivada de esto es simplemente f, ¿no? Entonces esto de aquí me va a quedar k por q y esto me va a quedar simplemente f. Y ahora sí, la optimización implica que esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta de acá es mi ecuación de equilibrio. Y tal como lo hemos hecho en otros problemas, pues el desplazamiento que estamos buscando y que luego voy a interpolar es f. Y luego la k la paso multiplicando como inversa. Y ahí está. Justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos todo el procedimiento para poder resolver este tipo de problemas de elemento finito. Como se podrán imaginar, en este tipo de problemas, ustedes van a seguir un procedimiento muy similar a lo que habían visto en la clase de modelación finita. Primero van a hacer el preprocesamiento, luego las matrices, el ensamble
y los vectores en la parte de procesamiento, resuelven y al final durante el postprocesamiento pues ya nos encargaríamos de obtener las reacciones y sobre todo los esfuerzos, ¿no? De aquí vamos a pasar entonces al problema número 4. Este es un problema que tiene que ver con el manejo de la carga distribuida. Es un problema relativamente general y dicho problema dice: en la figura se muestra una placa bidimensional. Determine las cargas equivalentes puntuales, o sea, las TX y las TY, en los nodos 7, 8 y 9, para que aprecien bien qué es los nodos tales. Vean ustedes que aquí está 7, 8 y 9, y aquí lo que tienen que ver es pues cuáles son las TX y las TY equivalentes debido a esta carga distribuida, las cuales luego se terminan sumando a las fuerzas puntuales para ahora sí ya tener mi vector de fuerzas completamente ensamblado, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa dice? Bueno, la figura se muestra una placa bidimensional. Determine las cargas equivalentes puntuales en los nodos 7, 8 y 9 para la carga de presión distribuida linealmente y que actúa sobre el borde 7, 8, 9, ¿no? Otra cosa es que el sentido como vamos a ir tomando esto es hacia arriba, ¿no? Aquí sí importa mucho el sentido de cómo se va tomando la matriz de conectividad. Lo importante, recordemos cómo se trataba, porque eso pudo haber quedado a la mitad del camino, cómo se trataban las fuerzas de tracción. Vean ustedes que aquí nosotros teníamos esta ecuación, y ahí está, ¿no? Fuerza de tracción. En este caso, para este problema de fuerza de tracción, vean ustedes que yo tengo una presión. Voy a poner esto así. Ok. Voy a empezar con una presión en 1 que vale 1 megapascal. La presión, más bien en 7, ¿no? La presión en 7 vale 1 megapascal. La presión en 8 vale 2 megapascales. Y la presión en 9 vale 3 megapascales. Ok. Necesitamos también conocer las longitudes de los bordes 7, 8 y 8, 9, los cuales se pueden obtener a través del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, veamos. El Pitágoras de este es sencillo. Es básicamente x8 menos x7 elevado al cuadrado, más y8 menos y7, también elevado al cuadrado. Y para el caso de 8, 9 sería x9 menos x8 elevado al cuadrado, más y9 menos y8 elevado al cuadrado, ¿no? Y esta parte de aquí se puede sustituir porque nosotros ya tenemos todos estos valores. x7 tiene coordenadas de 100 y y7 tiene coordenadas de 20. x8, vámonos más cerca, tiene coordenadas de x8, tiene la coordenada de x8 tiene un valor de 85. Todo está en milímetros, por cierto. Y y8 es igual a 40. Bueno, entonces aquí vamos a borrar esto y vamos a sacar pues la longitud. La longitud sería x8 menos x7. x8 menos x7 es menos 15. Y y8 menos y7 es 20 positivo. Entonces el Pitágoras sería esta longitud sería un Pitágoras de 15 y 20, ¿no? Y esto, si no lo saben, pues se puede usar, se puede hacer con calculadora. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Ahí la regué. Otra vez. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Se saca raíz cuadrada de esto y da 25, ¿no? Entonces aquí tenemos una longitud de borde de 25 milímetros. Para 8, 9 hacemos lo mismo. En este caso, veamos qué coordenadas tiene x9 y y9, ¿no? x9 es 70 y y9 es 60. Bueno, entonces aquí 70 menos 85 vuelve a ser menos 15. Y 40 menos 60 vuelve a ser 20. Por lo que la longitud de este borde también es de 25, ¿no? No volvimos a calcular porque es la misma operación. Bien. Ahora sí, para seguir manteniendo el orden, veamos cómo vamos a ir distribuyendo lo demás. Por ejemplo, podemos trabajar con el borde 7, 8, ¿no? Vamos a ir trabajando con ambos bordes por separado. En el caso del borde 7, 8,
nosotros vamos a tener una presión inicial de 1 megapascal y una presión final de 2 megapascales, ¿no? Es decir, 1 corresponde con 7 y 2 va a corresponder con 8. Ahora vamos a trabajar los cosenos directores, porque con esos cosenos directores yo voy a encontrar la descomposición de Tx1 y Tx2. Tx1 para P1 y Tx2 para P2, pero vámonos en orden. Cosenos directores, en el caso de C, se toma Y2 menos Y1 dividido entre L, y esto nos va a quedar, pues, Y2 menos Y1 sería ya de manera global. Aquí pueden usar una matriz de conectividad, Y8 menos Y7 sobre la longitud del borde 7, 8, ¿no? Bueno, Y8 menos Y7, si no me equivoco, es menos 15 sobre 20. Nos va a dar, nomás que aquí me equivoqué, porque Y8 menos Y7 es 20, ¿no? Entre 25, esto queda 0.8. Ahora, para el caso del seno, nosotros vamos a trabajar x1 menos x2, estos se llaman cosenos directores, L7, 8, o sea, x 7 menos x8 dividido entre L78, esto es menos 15, da 15 entre 25, 0.6. ¿Y para qué me sirve esta descomposición? Se podrán preguntar. Bueno, en este caso podemos trabajar todas las Tx, Tx1, Tx2, Tx3, no, mentira, Tx1, Ty1, Tx2, Ty2. Entonces aquí simplemente aplicamos trigonometría. Aquí sería menos P1 por C, menos P2 por C, menos P3 por C, no, mentira, menos P1S, menos P2C, menos P2S, ¿no? Y aquí pues es simplemente multiplicar. En este caso P1 es menos 1, así que aquí es menos 0.8 y aquí es menos 0.6, ¿no? Vean ustedes que el vector va a terminar apuntando hacia la izquierda y hacia abajo, lo cual corresponde con la dirección que lleva esta carga distribuida. Vean ustedes todas las adaptaciones trigonométricas que hicimos para poder trabajar este vector. Lo mismo para x2, que en este caso sería 2 por c, o sea, menos 1.6, y ty2, que es igual a menos 1.2, porque es 2 por menos 0.6. Bueno, con esta información, nosotros ya podemos sustituir lo que tengo acá arriba. Es decir que lo relacionado con este borde, le vamos a llamar así, fuerza de tracción del borde de este elemento es igual a esto que tengo acá. Y bien, vamos a ir sustituyendo, ¿no? En este caso, longitud es 25, espesor es 10, esto dividido entre 6, y aquí vamos a poner 2 por Tx1, que es menos 0.8, más Tx2, que es menos 1.6. Luego, Ty2, a ver, Ty2, no, era Ty1 aquí, aquí se me pasó. Ok, entonces aquí es Ty1, y pues aquí es menos 0.6, y más Ty2, que es menos 1.2. Luego tenemos Tx1 simplemente, menos 0.8, menos 2Tx2, mentira, más 2Tx2, que es menos 1.6, y finalmente Ty1, que es menos 0.6, más 2Ty2, que es menos 1.2, ¿ok? Bueno, con esto ya simplemente vamos a simplificar. 250 entre 6, creo que no tiene simplificación. Sí, 125 tercios. Y acá pues tengo, aquí tengo menos 3.2. Aquí tengo menos 2.4. Aquí yo voy a tener menos 3.2, menos 8, menos 4. Y aquí voy a tener menos 2, menos 3, ¿no? Y ya pues nada más distribuyen para que ya me quede todo en formato decimal. Vamos a obtener el valor distribuido de esto, ¿no? Bueno, y aquí empezamos a
a multiplicar. 125 dividido entre 3 por 3.2 me va a quedar... algo no salió bien. Ok. Ah, ya vi que me equivoqué. Es un error. 125 entre 3 había puesto 3.5. Es 3.2. Sí, ahora sí. Sí, todo el planteamiento lo estábamos haciendo bien, ¿no? Y pues ya nada más es repetir. Entonces, continuemos. 125 tercios multiplicado por 2.4 me va a quedar 100. Esta me queda negativo. Luego tengo menos 4 y tengo menos 3, ¿no? Ok, 125 tercios por menos 3, sabemos que es menos 125. Aquí no hay mucha ciencia, ¿no? Y el otro es 125 por 4 dividido entre 3, menos 166 periódico, ¿no? Y esto está en newtons porque es la unidad de fuerza. Y ahí tenemos lo que es la distribución de 7,8. Bien, aquí lo importante es ver que esto sería la fuerza X7, fuerza Y7, fuerza X8 y la fuerza Y8. Esto es importante porque cuando ensamblemos con el segundo vector que ahorita vamos a sacar, las fuerzas de 8 se van a sumar entre sí, ¿no? Bueno, entonces la siguiente parte del problema consiste en repetir el proceso, pero para el borde 7,8, ¿no? Entonces, incluso, vamos a ver, vamos a hacer algunos cambios. Adaptemos. Ok. También para hacerlo menos tedioso, ¿no? Bueno, aquí trabajamos el borde 8,9, que son nuestros nuevos nodos inicial y final. Esto influye de tal manera que ahora mi presión inicial es 2 y mi presión final es 3, ¿no? Ok. Aquí los valores numéricos son iguales porque siguen una misma línea recta, por lo tanto los senos y cosenos directores son exactamente igual. Lo único diferente es la definición. Ahora estamos hablando de 8,9, del borde 8,9, y aquí estamos restando Y9 menos Y8, y aquí estamos restando X8 menos X9, ¿no? Y bien, aquí finalmente está la longitud del elemento. Lo vamos a poner como tal, longitud del borde o longitud del elemento. Y todo lo demás es exactamente igual, ¿no? Los senos, bueno, habiendo hecho esto ya podemos trabajar las operaciones. Bien, trabajemos. Presión 1 es 2 por C, me da menos 1.6. Y presión 1 por S es 2 por 0.6, me va a dar menos 1.2, ¿no? Pero ahora la novedad va a ser con el 3. Esto sería menos 2.4 y este sería menos 1.8, ¿no? Bien. Bien. Ahora, ya que tenemos esto, igual que la vez pasada, podemos empezar a generar el mismo vector. En este caso, misma longitud, mismo espesor. Hay cosas que van a ser similares, ¿no? Entonces aquí todo esto lo dejamos en paz y solamente le vamos a mover a la parte final, ¿no? 25 por 10 entre 6, esa parte queda igual. Lo que ahora es diferente, pues es esto de acá, ¿no? Ahora esto lo vamos a dejar así. De hecho, esto en general lo vamos a modificar. Y bien. Y esto también se modifica. Y ahorita lo vamos a trabajar. Bueno, aquí tenemos 2 por tx1, que es menos 1.6, más tx2, que es menos 2.4. Luego aquí tenemos 2 por ty1, que es menos 1.2, por ty2, que es menos 1.8. tx1 es menos 1.6,
más 2 por tx2, que es menos 2.4. Y finalmente, ty1, que es menos 1.8. A ver, es que aquí es muy fácil hacerse bolas, ¿no? Menos 1.2. Más 2 por menos 1.8, ¿no? Bien. Hagamos entonces los cálculos. Y vamos a obtener como resultado de la operación. Primero, esto es 3.2, 2.4, menos 5.6, ¿no? Igual pudiéramos usar una calculadora para esto, no hay ningún problema. 2 por 1.6 más 2.4, ¿no? Y esto da 5.6. 2 por 1, para más 1.8, 4.2. Y aquí luego sería 1.6 negativo menos 2 por 4, por 2.4 menos 6.4. Y finalmente tendríamos 1.2 más 2 por 1.8 negativo me da menos 4.8. Bien, con esto ya podemos hacer operaciones. 125 por 5.6 entre 3 me da 233.3 negativo, ¿no? Obviamente esto está en newtons. Continuemos. 125 por 4.2 entre 3, 175. Ahí está. Esos son los valores equivalentes que tendríamos. Luego 125 por 6.4 entre 3 nos queda menos 266.6, ¿no? Y finalmente 125 por 4.8 entre 3, 200. Bueno, recordemos que a este le vamos a llamar fx8, a este le vamos a llamar fy8, a este le vamos a llamar fx9 y finalmente fy9, ¿no? Esto es importante porque lo que sigue va a ser ensamblar estos dos vectores. Vean ustedes. Ya tenemos estos dos. Y vean ustedes que la parte del 8 se puede ensamblar. Ok. Entonces tomamos este vector. Tomamos este vector. Y efectivamente se pueden ensamblar. Aquí tenemos esto. Esto. fx7. fx7. Esta parte no se le mueve nada. Luego vamos a poner fx9. fy9. A esta parte tampoco se le mueve nada. Pero al 8 sí, porque se suma fx8 del de arriba con el de abajo, ¿no? Por ejemplo, menos 166.6 menos 233.3 sería 166 más 233 más el 1. Esto de aquí me quedaría menos 400. Y finalmente en el 2 tengo este. No, mentira. Este y este, ¿no? 125 y 175, que si no me equivoco da 300. Correcto. Entonces aquí nosotros ya tenemos finalmente el vector de fuerzas, que es justamente lo que me estaba pidiendo el problema, ¿no? El ensamble entre los dos nodos. Por lo tanto, cuando nosotros metamos esto en el modelo general de elemento finito, lo que vamos a tener con la carga distribuida es lo siguiente. Este nodo de aquí va a tener el valor de menos 133.3. Esta fuerza nodal, menos 100. Esta fuerza nodal, menos 400. Esta fuerza nodal, menos 300. Esta fuerza nodal, menos 266.6.
Y finalmente esta de menos 200. Y esa, si llega a haber una fuerza puntual, se le suma al vector de fuerzas puntuales. Bueno, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse al canal para apoyarlo, darle clic al video anterior. Asimismo, también les recomiendo darle clic a la campanita para recibir cualquier actualización. Por ahora sería todo. Nos estamos viendo y agradezco su atención.